Eunon 20. El concierto vasco es oscurantista, ¿verdad? Se nota oculto, esforzado lector o lectora, que como un padre de la criatura, se refiere Pedro Luis Uriarte, el concierto, pienses mal. Esta afirmación sorprende mucho porque para mí el concierto económico es un modelo que resulta absolutamente claro y transparente. Este punto supera por goleada al de las 15 comunidades autónomas de régimen común, pues este es ciertamente complejo, opaco, y encima tiene la oposición prácticamente total de quienes lo sufren. Desde esta convicción, confieso, me encantaría participar en un concurso de esos de la tele en el que los participantes nos diera 3 minutos para explicar, por mi parte, el modelo de concierto vasco y del otro lado de la mesa, otro u otra concursante tuviera ese mismo tiempo para explicar el modelo de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Creo que no tendría demasiada dificultad para ganar y que si lo consideras una fantasmada, lo haría por goleada. Bueno, ya sé que lo pones en duda después de mi fracaso al haber perdido la apuesta televisiva a la que he hecho referencia en el capítulo en el que trataba de desmontar la acusación de privilegio, pero te prometo que si me convocaron para el concurso del que estamos hablando ahora, esta vez no perdería. Y no pienses que esto es una farolada de uno de Bilbao. Es que, así como la fórmula del concierto y la del cupo son fácilmente explicables y entendibles, otra cosa distinta es que no gusten o no se acepten. La del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, en cambio, es francamente complicada y además ha variado numerosas veces de planteamiento. Si el gobierno español cumple con lo que ha prometido decenas de veces y a otros niveles, en 2016 entrará en vigor un nuevo modelo de financiación, otro más. Vamos a ver si el que está por llegar es menos opaco que el actualmente vigente. Para ello, te propongo que crucemos los dedos para ver si utilizando un método tan primitivo como este, contribuimos a que se perfeccione y se asiente definitivamente. Son objetivos muy ambiciosos, pues no se han conseguido desde la BOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que entró en vigor ya en el lejano septiembre de 1980. Pero, por encima de los buenos deseos de las comunidades no forales, si te parece, déjame tratar en profundidad un poco más en el fondo de este ataque político contra el concierto para ver si así conseguimos convencer a los escépticos, con lo que no quieren ser convencidos, tiro de antemano la toalla. En este capítulo pretendo someter a tu criterio los siguientes puntos. Primero, tratar de aclarar qué quiere decir eso de oscurantismo. Segundo, dejar claro quién sería el culpable si existiera ese proclama de oscurantismo. Tercero, valorar si lo que ocurre es que no interesa ni ver ni entender lo que de positivo tiene el concierto. Cuarto, voy a defender que el concierto, como te acabo de anticipar, es un modelo más transparente que el de las comunidades de régimen común. Quinto, asumiré con cristiana resignación que las acusaciones seguirán lloviendo sobre el concierto hasta que no se resuelva el nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Y después, quizá también. Los ataques al concierto son una constante desde 1878. Y quizá solo remitieron desde 1937 a 1975. Igual te suena esta época. Es la de la dictadura franquista, y como aquel infausto general llamado Francisco Franco, alias Paquita la Culona, añado yo, decidió eliminar el concierto de un contundente plumazo. El 23 de junio de 1937 para Vizcaya y Guipúzcoa, por considerarlas provincias traidoras a la llamada causa nacional. Es obvio que eso hizo que remitieran las críticas sobre las dos que lo seguían disfrutando, Araba y Navarra, pues el cáncer separatista se consideraba extirpado. Esto te habrá confirmado que en el fondo de una gran cantidad de las críticas, el concierto, se esconden posiciones políticas de concepción muchas veces centralista o uniformista. 20.1. ¿Qué quiere decir eso de oscurantismo? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por tal la oposición sistemática a que se difunda
la instrucción en las clases populares. No sé qué pensarás, pero me parece que el concierto económico no se opone en absoluto a que nuestras clases populares aumenten su instrucción. Al contrario, necesitan instrucción para conocerlo y defenderlo mejor, y uno de los propósitos de la modesta obra que tienes ante tus ojos es ese, precisamente. También, según el DRAE, se llama oscurantismo a la defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas. La verdad es que tampoco veo muy encajable al sistema concertado en esta definición. Por lo tanto, aun asumiendo que esta acusación de oscurantismo no tiene su respaldo en lo que significa textualmente esta palabra, creo que lo que se pretende decir con ella es que el concierto económico no se entiende porque alguien está ocultando algún dato o información en su provecho y porque no conviene que se conozca. Obviamente, el principal candidato a ser ese alguien es el País Vasco y sus instituciones y por extensión todas las personas físicas o jurídicas que poblamos este territorio. También, por extender la sospecha, las acciones de ocultación de ese alguien se tendrían que referir fundamentalmente al proceso de aprobación del concierto por sus sucesivos gobiernos españoles desde 1878 y ya, a partir de 1981, a las propias Cortes Generales que, de ser verdad, el ataque que estamos viendo y analizando estarían ocultando información al pueblo español en relación con los 17 proyectos de ley relacionados con el concierto que han convertido en leyes con un nivel de voto muy favorable en los dos conciertos, 6 leyes quinquenales de cupo y 8 adaptaciones del concierto a cambios en el sistema tributario. Para verificar si ha habido ocultación de datos, vamos a situarnos en la primera vez que en su historia el concierto económico fue sometido a consideración del Parlamento español en el momento formal más trascendental de la vida del mismo, pues en su aprobación por primera vez en la forma de ley sería en 1981. Pues bien, el proyecto que remitió el gobierno español iba acompañado de una memoria de más de 200 páginas. Iba acompañado de una memoria de más de 200 páginas. Como puedes ver, estamos ante un oscurantismo llamativo, dado lo documentado del mismo. ¿Alguno de los críticos del concierto se habrá leído esa memoria? ¿Tú qué crees? Yo, si te soy franco, lo dudo muchísimo. Respecto a los demás proyectos de ley, solo te puedo decir que es impensable que no hayan ido acompañados de la documentación de soporte conveniente. 20.2. Si hubiera oscurantismo, ¿quién sería el culpable? Si aceptáramos lo anterior, ya ves que hemos identificado dos claros sospechosos de difundir una espesa humareda que impida conocer lo que es y contiene el concierto. El proceso de conocer quiénes son los culpables del delito de oscurantismo no ha requerido de la ayuda de Sherlock Holmes, ni siquiera del inteligente Dr. Watson, porque, como el concierto se asienta en un pacto firmado entre dos, el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca, es obvio que en sus respectivas instituciones tenemos a los dos responsables de este presunto desaguisado, porque si hubiera algo oculto en el concierto, tendría que ser ocultado por las dos partes. Pero profundizando más, el mayor culpable sería el gobierno español, porque él es quien debe realizar los sucesivos trámites legislativos por los que han pasado las dos leyes de concierto de 1981 y 2002, las 6 leyes quinquenales de cupo y los 8 elementos de adaptación que han acordado con las 3 últimas décadas cuando ha resultado necesario. La última de ellas fue aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 2014 al decidir enviar a las Cortes Generales el proyecto de ley que modificó el concierto económico para concretar las nuevas figuras tributarias estatales creadas en 2011, 2012 y 2013 tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Concierto Económico el 16 de enero de 2014. Y por supuesto, el Consejo de Ministros no hizo ningún acto de ocultación, sino que la vicepresidenta Soraya de Santa María informó de la decisión adoptada en la habitual rueda de prensa en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en este organismo. Por cierto, la vicepresidencia no se limitó a hablar del proyecto de ley que se iba a enviar a Cortes Generales, sino aprovechó su intervención para recordar que el debate sobre los regímenes fiscales forales del País Vasco y Navarra se resolvió a ser incluidos en la Constitución Española en 1978. Año en el que, por cierto, esto te lo recuerdo yo, no la señora Sáenz de Santa María, el concierto celebró su primer centenario. Tras el envío de ese último proyecto
de ley al legislador, el Congreso de los Diputados lo aprobó el 27 de marzo de 2014 con un clarificador resultado: 297 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Partiendo de todo lo anterior, ¿alguien en su sano juicio puede defender que los sucesivos gobiernos españoles de distinto signo y en diferentes épocas hayan llevado, desde el nacimiento del concierto en 1878, una política sistemática de ocultación de información a la opinión pública? Y en esa misma línea, ¿alguien se atreve a proclamar que los ejecutivos que han gobernado España desde 1981, centristas de UCD, socialistas del PSOE y los del Partido Popular, han ocultado información a las Cortes Generales durante 3 décadas en relación con el concierto y el cupo que definen el modelo de relación tributario y financiero de Euskadi? ¿Para qué les puede interesar mimar tanto a una comunidad autónoma que, por su población, menos del 5% de la estatal, elige un número reducido de diputados? ¿Qué ganarían con eso? Y ahora permíteme que plantee otra pregunta parecida. ¿Los vascos son tan listos que han engañado al Estado y a las Cortes ocultando datos o tergiversándolos para lograr por medios oscuros y torticeros la aprobación de 2 leyes de concierto, 1981 y 2002, de 6 leyes quinquenales de cupo o del proyecto de ley que acabo de citar y otros 7 similares? Y que ya no es que sean listísimos o inteligentísimos, sino que además deben tener poderes sobrenaturales o paranormales, porque lo han conseguido con votaciones favorables abrumadoras. Las pruebas las puedes ver resumidas en el cuadro que viene a continuación, el cual ha aparecido en capítulos anteriores, pero vamos a recordarlo. Concierto 1981, votos favorables 99%. Concierto 2002, votos favorables 99%. Leyes quinquenales de cupo 82-86, 94% favorable. 87-91, 92% favorable. 92-96, 99% favorable. 97-2001, 61% favorable y un 39% de abstenciones. 2002, 2006, 100% de votos favorables. 2007-2011, un 58% de votos favorables con un 41% de abstenciones, que yo diría más bien ausencias del hemiciclo. Leyes de modificaciones: la del año 85, 98% de votos favorables. Año 90, 96% de votos favorables. Año 90, otra segunda ley, estamos hablando de la ley 2, de la ley 27, 250 votos, 99% favorable. Ley de 1993, 100% de votos favorables. Volvemos a tener esta situación en 1997, 61% de votos favorables con un 39% de abstención. En el año 2001, misma situación, 64% de votos favorables con un 30% de abstención. 2007, 100% de votos favorables. 2014, 97 votos por ciento de votos favorables. Con lo cual, en el subtotal A tenemos para el tema del concierto 95,3% de votos favorables. En el subtotal B, leyes quinquenales de cupo, un subtotal de 81,8% de votos favorables. Y en el subtotal C tenemos un 88,9% de votos favorables. Por lo tanto, en el subtotal de todos, una media global, estaríamos en 87,1% de votos favorables en el Congreso. Yo soy uno de esos vascos, me perdonen mis paisanos, que no me veo, que no les veo capaces de una proeza así. Ni el propio Maquiavelo, con toda su habilidad política, lo lograría. Ni tampoco la haría realidad el más versado de los alquimistas. Porque, ¿cómo se puede convertir el plomo de los datos del PIB vasco que facilita el INE y el valor de las cargas generales del Estado que figuran en su propio presupuesto en el oro de un cupo favorable mediante un ejercicio de habilidísima prestigitación año tras año durante más de 3 décadas por solo hacer referencia a la última etapa de vida del concierto? ¿Lo encuentras tú a explicación, dirigente, lectora o lector? Perdóname el atrevimiento, pero creo que no lo habrás logrado. Y con ello, si es que es así, quiero plantearte como conclusión que es imposible hallar culpables de una flagrante y astuto oscurantismo de las dos partes que se sientan periódicamente en una mesa negociadora hasta cerrar un pacto. Habrá que encontrar otra explicación. 20.3. ¿Y si lo que ocurre es que no interesa entender y valorar lo que de positivo tiene el concierto? Partiendo
de que en el enunciado de este epígrafe pueda estar la razón de la descalificación que venimos analizando, habría que distinguir entre aquellos que no entienden el concierto ni la metodología del cupo, porque no quieren entenderlo, y aquellos otros, u otras, que entienden perfectamente el modelo de concierto económico y de cupo, pero no lo aceptan. Para que los que con toda su buena fe no entienden el modelo de concierto económico, aunque precisando mucho más la acusación, creo que este y otros ataques se refieren sobre todo a la metodología del cupo y a los resultados que se derivan de la misma. Estoy seguro, por propia experiencia, de que una vez explicadas las ideas en las que se fundamenta uno y otro, se entienden perfectamente. Por eso, con tu permiso, sigo estando dispuesto a participar en ese concurso televisivo del que hablaba al principio de este capítulo, a pesar de tu lógica desconfianza sobre mi capacidad de salir triunfante en el debate. De hecho, te puedo decir que a lo largo del tiempo muchas personas, como lo has hecho tú al leer este libro, gracias, se han interesado por el concierto económico y el cupo y han preguntado sobre el mismo. Todos a los que se le ha dado una explicación del origen del concierto, de su contenido y de cómo se calcula el cupo, con la metodología incluida en su ley aprobada en 1981, lo han entendido perfectamente. Otra cosa, por supuesto, es que se ha parecido bien o mal el sistema o la aplicación que se ha hecho del mismo. Tú mismo, lector, o tú misma, lectora, has pasado por esa prueba antes, salvo que te lo hayas saltado olímpicamente, habrás leído los argumentos y las ideas y las explicaciones que te he ido dando y aportando a lo largo de esta hora. Quizá en algún momento te habrán resultado duras o incluso aburridas, pero estoy seguro que te habrás ido asimilando. Y ello porque, aunque este tipo de cuestiones resultan complejas, aportando ideas, argumentos y ejemplos, pueden asimilarse por cualquiera que se acerque con interés a las mismas. Pero para entender, lo primero que se necesita es querer hacerlo. Por desgracia, muchos de los críticos del concierto no lo desean. O no hacen nada para entenderlo. Y como coartada, la tentación de calificar de oscurantista al concierto les resulta irresistible. 20.4. El concierto es un modelo más transparente entre las comunidades autónomas de régimen común. Como también tengo un cierto conocimiento del modelo de financiación de las 15 comunidades de régimen común, debo reiterar con rotundidad lo que señalaba al inicio de este capítulo. Considero mucho más complejo y mucho más difícil de entender el modelo que se aplica a estas 15 comunidades, a todas a todas las demás, salvo al País Vasco y a Navarra, y el concierto vasco o el convenio navarro. Porque aquel modelo, con su variable porcentaje de cesión de impuestos, su limitada corresponsabilidad fiscal, sus 4 fondos, te los recuerdo: fondo de suficiencia global, fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, fondo de competitividad y fondo de cooperación, sus arreglos ad hoc, bajo la mesa, antes de la aprobación formal de cada uno de los 5 sistemas que se han aprobado desde 2008. 2009 fue el último, 1980 el primero, y así blanco, etcétera. Puedes estar seguro de que es una complejidad oscurantista en extremo. Y eso no lo digo solo yo, lo proclaman los que todavía a estas alturas de finales de 2015 lo sufren día tras día y echan pestes del mismo. Por una razón o por otra, sí, Ignacio González, el que hasta mediados de este año 2015 fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, se permitía descalificarlo cuando el 7 de noviembre de 2013 declarara lo siguiente al diario Económico Expansión: denunciamos un modelo de financiación que es injusto y penaliza gravemente a los madrileños. Si a esta manifestación añadimos el huracán catalán de críticas, el valenciano, el murciano, el balear, tendrás un panorama cuasi completo del rechazo generalizado que este modelo recibe de quienes lo padecen. Por otro lado, el 8 de marzo de 2014, el gobierno de Cantabria sostenía que el actual sistema de financiación no es ni equitativo ni justo. Se trata de una opinión relevante, porque esta comunidad autónoma es la que ha resultado más favorecida en términos de gasto público por habitante por aplicación del mismo. Si esto lo dice la región más favorecida, pues deducir lo que dirán las comunidades autónomas que se consideran más perjudicadas. La misma línea, y para completar este cuadro que te estoy tratando de ofrecer, me parece significativo recordar el rechazo rotundo
el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas cuando estaba en la oposición por parte de Cristóbal Montoro, quien fue ministro de Hacienda durante el año 2000 a 2004. Y cuando se escribió en estas líneas, en octubre de 2015, lo es además de administraciones públicas. El 26 de agosto de 2009, con motivo de la presentación del modelo actual por la entonces vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, mostró su más rotunda crítica a un modelo al que, entre otras lindezas, calificó de viciado, inoportuno y partidista, y reprochó a la vicepresidenta, señora Salgado, que no había dado ni una sola cifra que luego justificase, cargando así contra lo que él consideraba una gran opacidad del nuevo modelo. Como puedes ver, la valoración del modelo vigente por parte de un economista que ha ocupado durante tantos años el cargo de ministro de Hacienda y anteriormente el secretario de Estado de Economía, época en la que Pedro Luis Uriarte me conocí personalmente, no puede ser más favorable. Quizás por ello habrá que deducir que la cuestión del modelo de financiación de las comunidades autónomas no forales se inscribe en la categoría de endiabladas. Lo digo porque una persona que acumula tanto poder como el ministro no ha podido superar los obstáculos existentes para su modificación, porque el que hoy se aplica, con bastantes parches, por cierto, se aprobó para el periodo 2009-2013. Y cuando hemos superado casi todo el 2015 todavía sigue vigente. Spoiler, en 2022 sigue vigente igualmente. Repasando lo ocurrido en esta misma sesión de la citada comisión del Congreso, es interesante recordar también la intervención de Jon Ridao, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, RC, que tras negar que el nuevo modelo fuera un traje hecho a medida a Cataluña, como afirmaba Cristóbal Montoro, criticó el anterior modelo diseñado casualmente por el PP y por CiU en 1999, al que, en este caso, dedicó los siguientes calificativos: indecoroso, injusto, opaco y expoliador. Toma ya. En otras palabras, si el concepto es oscurantista, al parecer los dos últimos modelos de financiación de las comunidades autónomas del régimen común le dejan claramente en una buena posición por simple comparación de las descalificaciones vertidas contra esos modelos y las que se dedican también al concierto. Aunque a este ya ves, y ya sabes, que se le ataca por tierra, por mar y por aire, y por ello debe ser defendido. Es por lo que se ha escrito la parte octava que estás leyendo. Para cerrar este epígrafe, y dado que unas líneas más arriba ya te he ofrecido la versión del gobierno de Cantabria, te voy a mostrar ahora la que puedo conocer de casualidad a finales de julio de 2015. Pues se trata de nuevo de una opinión valiosa, la de quien en esos momentos ocupa el cargo de delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana y que anteriormente fue conseller de Hacienda de la misma institución. Decía Juan Carlos Moragues, el 16 de julio del 2015, que la negociación del modelo de financiación ya está en marcha, tras un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de marzo de 2013, de crear una comisión para abordarlo. Por lo que indica este político, la primera reunión de la misma se celebró en enero de 2014. Como puedes ver, la cuestión no pudo ir más lenta. Y el acuerdo se puede producir en 2016 para definir un sistema mejor, dado que el actual sistema es malo y por ello ha reivindicado antes y reivindica ahora su cambio. 20.5. Las acusaciones seguirán lloviendo sobre el concepto hasta que no se superen las elecciones generales de 2015, del 20 de diciembre de 2015, y no se resuelva en 2016 el nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Independientemente de lo anterior, reitero lo que apuntaba más arriba. El concierto se ha sometido sin problemas irresolubles a numerosas y sucesivas adaptaciones a lo largo del tiempo, todas ellas aprobadas en Cortes Generales. Por ello me inclino a creer que la acusación de oscurantismo radica en la enorme sensibilidad que existe y ha existido y existirá
existirá entre las comunidades autónomas en relación con su modelo de financiación. Esta preocupación que está crispando el clima político y la relación de las comunidades autónomas del régimen común con el propio gobierno central desde que comenzó a notarse el impacto de la crisis, a pesar de que hasta mediados de 2015 nada menos que 11 de ellas tenían gobiernos del Partido Popular, resulta totalmente lógica. Entre otros dolorosos efectos, ahí está la dramática situación del paro para millones de personas. La crisis económica ha producido una disminución brutal de los ingresos tributarios en paralelo para complicar más las cosas, ha originado un aumento también exponencial de algunos de los gastos del Estado y de todas las comunidades autónomas. Todo ello ha puesto contra las cuerdas en el ámbito presupuestario a muchas de ellas, que cuando el zapato apretado han tenido que acudir al papá Estado cuando puede suponer, mientras se espera a que se atienda el clamor de las peticiones que le han venido llegando y proceda a distribuir fondos, surge el temor de que ese reparto no sea equitativo y que beneficie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras. No hace falta que te diga que todas las miradas están dirigidas a contra, mejor dicho, Cataluña, por razones políticas. Y por otras razones que también son políticas contra los que disfrutan del chollazo del concierto y en menor medida, como te he explicado en uno de los capítulos anteriores, del convenio navarro. Si al horno de la futura negociación de un nuevo modelo de financiación le arrojas la gasolina de las elecciones generales que se van a celebrar el 20 de diciembre, creo que estarás de acuerdo conmigo en que la situación se puede ir convirtiendo en explosiva. Así parece anunciarlo el llamativo recrudecimiento de los ataques al concierto que se viene efectuando desde septiembre de 2015, y ya cuando estaba escribiendo este capítulo, los primeros días de octubre, se han producido manifestaciones sucesivas del secretario general del PSOE junto al Pedro Sánchez Pérez Castejón, abogando por actualizar y ajustar el cupo, seguidas pocos días después por otras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, que ha ido más lejos que el jefe de su partido, planteando que es necesario modular el cupo y un ajuste para evitar privilegios entre territorios, porque Euskadi está recibiendo más fondos que otras comunidades autónomas para prestación de servicios públicos. Estas manifestaciones merecieron de inmediato unas declaraciones del Euskadi Buru Batzar en las que señalaban que estas afirmaciones constituyen un ataque frontal contra los derechos históricos que asisten al pueblo vasco y que amparan tanto la Constitución Española de 1978 como el Estatuto de Gernika. Además, ignoran y ningunean la contribución que la ciudadanía vasca realiza cada año a las arcas del Estado español, y añadía el máximo órgano del Partido Nacionalista Vasco, que tanto Pedro Sánchez de Castejón como doña Susana Díaz Pacheco han hecho gala de un desconocimiento flagrante, inaceptable, de un cargo público de su responsabilidad. Todo esto lo valoraba con preocupación un periodista tan destacado y también informado como es Juan Mari Gastaca, quien señalaba en su blog, en un artículo titulado Cupo, pie en pared, que el gobierno vasco no se cree que Pedro Sánchez Pérez Castejón haya invocado al cupo por un desliz puntual, ni que la ignorancia supuesta de doña Susana Díaz Pacheco le lleva a confundir dar con recibir. PNV tampoco. Este destacado periodista termina su post señalando que quizá convendría apuntalar cuanto antes las posibilidades para evitar que otro traspíe, pero esta vez sobre el tablero de verdad, alumbre la rebeldía vasca sin haberse acallado todavía la exigencia catalana. Y entonces, ¿de qué modelo de Estado estaríamos hablando? Para completar este cuadro, ese mismo día, 6 de octubre, se publicó una información por parte de la agencia EFE que titulaba: las comunidades autónomas piden revisar el papel de Navarra y País Vasco en la financiación. En esta información se hacía referencia a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, está elaborando un informe con las opiniones de las comunidades y ciudades autónomas que servirá de base para una futura negociación y que recoge las propuestas de las autonomías para mejorar el sistema de financiación autonómico. Y se añade a continuación que así muchos de los estudios realizados por las comunidades abordan el hecho de que, junto con el sistema de financiación de las autonomías del régimen común, coexistan los regímenes especiales de País Vasco y Navarra, y varias de ellas apuntan a que las diferencias que existen entre ambos regímenes se concretan en que el País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario, y con unos niveles de financiación muy superiores a los de las comunidades de régimen común, que algunas califican como privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los
sustentan. Llevamos unos años viviendo, por lo tanto, en un clima asfixiante, consecuencia de lo que podríamos calificar como la batalla por la financiación autonómica, en la que priman los recelos, las envidias y el mirar de reojo a las demás comunidades autónomas de régimen común, y añadido, por extensión, también al País Vasco y a Navarra. Pues bien, es increíble esta visión tan desenfocada, porque de mirar a alguien habría que dirigirse al gobierno central, que es el que en definitiva tendrá que poner más dinero sobre la mesa. ¿Lo podrá hacer en 2016? Con el objetivo de que todas ellas tratan de conseguir los forales con subidas de impuestos, emisión de deuda y recorte de gastos puedan desarrollar su suficiencia financiera y sus responsabilidades institucionales. Hasta que no llueva este esperado maná del cielo estatal, la crítica de oscurantismo que padece el concierto económico y otras peores se mantendrán tanto en el plano político como en el mediático. 20.6. Una conclusión final, la que espero no equivocarme mucho. Si acierto con el escenario, lo cual desde luego no te garantizo, porque soy un pésimo adivino, solo un ciudadano que quiere sacar conclusiones de lo que observa, la humilde recomendación a los responsables institucionales, que por otro lado estoy seguro de que no la necesitan, sería que continuaran actuando con la máxima prudencia en este campo, aunque habrá que defenderse a fondo de los ataques más graves. Me temo que por mucho que se explique y se argumente lo que es el concierto y el cupo, no se va a convencer a los que no quieren ser nunca convencidos, hasta que el sensible problema de los recursos que hoy les faltan y que precisan imperativamente quede definitivamente resuelto, o al menos centrado para los próximos 5 años. Pero no todo el mundo es así, y menos fuera del ámbito partidista e institucional. Por esa convicción es por lo que tienes este libro en tus manos. Ya sabes que lo escribe un ciudadano de a pie, que está dirigido a otros que comparten con el autor tan honrosa condición. Porque pienso que quizá pueda venir bien a muchas personas de bien y de buena voluntad conocer ideas, argumentos que puedan permitir valorar los, para mí, injustos ataques, críticas y descalificaciones que recibe el concierto. Te quiero dejar claro, apreciada lectora o lector, que todo lo anterior es perfectamente compatible con la recomendación personal de que la próxima futura ley quinquenal de cupo, a aprobar por las Cortes Generales, cuando se cierre el correspondiente pacto entre el Estado y Euskadi, debe ir suficientemente apoyada en los datos que justifiquen el acuerdo que se alcance. Ahora bien, me temo que aunque se aporte una tonelada de documentación para explicarlo y fundamentarlo, hay partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados que votarán con toda seguridad en contra. El ejercicio, la adivinación sobre a qué partido o partidos políticos puedo estar refiriendo lo debes resolver tú, y no creo que tengas muchas dificultades para lograrlo. Por lo tanto, te recomiendo que si has llegado hasta aquí, la lectura de esta obra y estás de acuerdo con todo lo que acabo de explicar, no con lo de la participación en el concurso televisivo a la que hacía referencia al principio, que ya sé que no te parece conveniente para tu amigo el autor, a cualquier persona que afirme en tus narices que el concierto es oscurantista, le castigues obligándole a leer este libro. Pero, por favor, hazlo con moderación, porque reconozco que aunque la falta lo merece, un castigo así es de los de grueso calibre. Y en esta vida, supongo que también en la otra, hay que ser siempre magnánimo y siempre saber perdonar los errores, tanto los propios como los ajenos. Y el ataque al que he tratado de responder en este capítulo es ciertamente de los gordos. Sin más, es que ricasco, auroroat, beti gelpean.